Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, tardes, noches, dependiendo del horario en el que estés viendo este video. Mi nombre es Abraham Gómez y es un gusto y un placer acompañarte en esta segunda sesión, en esta segunda clase correspondiente a la asignatura de diseño curricular, licenciatura en pedagogía aquí en el marco de la Universidad CETEC. Es un gusto y un honor acompañarte una vez más a través de este mundo de conocimiento por el cual nos vamos a estar dirigiendo y te voy a compartir un poquito la pantalla, perdón, ya que el día de hoy tenemos temas súper interesantes, por lo cual yo te voy a pedir que en este momento pues tengas listo pues tu lápiz, tu pluma, papel, todo lo que sea que vayas a utilizar para organizar tu información, pues lo tengas ahí súper a la mano. Nosotros ya estamos listos, nosotros ya estamos preparados, así que te voy a compartir pantalla. Ok, y pues ya estamos listos. Vamos a comenzar con un repaso breve de la clase pasada, obviamente omitiendo los rasgos de evaluación y este tipo de situaciones, ¿no? Primero que nada, en clase de diseño curricular es necesario que definamos de una vez por todas, perdón, disculpa, que definamos una vez por todas qué es el currículum. Repetimos. Anótalo, diapositiva número 6, pregunta de examen, sí o sí. El currículum es el recurso pedagógico del que disponemos nosotros los docentes en general, dado que en el mismo, o sea, en el currículum, se incluyen los planes de estudio, los criterios, los fundamentos, metodología y programas para proporcionar a los alumnos una formación académica integral. ¿Sale? Currículum, diapositiva número 6, ahí toma. ¿Sale? A partir de esto que estamos hablando, que es exactamente todo lo necesario para llevar a cabo un proceso de formación académica integral, el currículum se concibe de distintas formas, ¿no? También encontramos las fuentes del currículum, las funciones, perdón, las funciones del currículum, para qué nos sirve, los tipos de currículum, anótale diapositiva número 9, este te lo voy a poner aquí en rojito para que me la estudies. ¿Sale? Currículum oficial con base en el sistema educativo vigente, currículum operacional, todo lo puesto en práctica, todo el contenido puesto en práctica, el currículum nulo, temas de estudio, que podría ser en otras palabras, oculto, ¿sale? Eh, lo que no es tan grande, ¿no? Lo que se toma como prioridad. Lo que dices, bueno, esto lo aprendí, pero no es lo relevante del tema. Y el currículum oculto, perdón, todo aquello, todo aquello que es parte del proceso de enseñanza-aprendizaje que no está estipulado de manera formal en el currículum. Ya revisábamos también un poco de los elementos de los elementos del currículum, el currículum visto como proceso, como producto, eh, el currículum de estas fases de las que hablamos de Wheeler. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Pues seleccionar las metas, los fines, los objetivos, las experiencias, los contenidos, la organización e integración de experiencias, la evaluación de la eficacia de todos los aspectos. Y es que en este sentido, el currículum como proceso nos ofrece formación. El currículum como producto nos ofrece egresados. Ya veíamos las fuentes de información, sí, las fuentes del currículum, fuentes axiológicas, filosóficas, epistemológicas, y el día de hoy, en la clase número 2, ya cerrando el tema número 1, con esta parte de el currículum como proceso es formación y como producto es egresados. Entonces vamos a ver las fuentes sociológicas, y aquí se nos fue un espacio, las fuentes sociológicas del currículum. El currículum, para poder ser diseñado,
no solamente se va a abocar a aspectos de la vida, le vamos a echar aceite a esta silla, aspectos de la vida diaria, sino aspectos de todo tipo, ¿no? No únicamente al contenido educativo, sino a la relevancia de los contenidos o de la información que contenga todo este conglomerado de conocimiento. Debemos de darnos a la tarea de ver el impacto que va a tener nuestro currículum a nivel social o qué aportes le puede hacer la sociedad a nuestro currículum. Por ejemplo, las fuentes sociológicas del currículum se refieren a las demandas sociales, anótale bien, porque va a venir, va a venir, va a venir, I promise you, lo prometo, te lo prometo. Fuentes sociológicas del currículum. Se refieren a las demandas sociales y culturales acerca del sistema educativo, contenidos de conocimientos, procedimientos, actitudes, valores, todo lo que contribuye al proceso de socialización de los alumnos, a la asimilación de los saberes sociales, al patrimonio cultural de la sociedad, etcétera. Y es que la finalidad de las fuentes sociológicas pues tiene que ver con las funciones sociales de la educación. Recordar que en nuestro país las funciones sociales de la educación sirven al Estado, es decir, a aquello que el Estado quiere que aprendas para preservar la propia cultura, aquello que la sociedad demanda que todo ciudadano debe conocer, sus conceptos o conocimientos básicos. ¿Sale? Es ahí, toda esa información que entre en el marco de todo lo que acabamos de platicar será pertinente. ¿Sale? Es diferente los procesos de sociabilización en primaria, en secundaria, en preparatoria, en preescolar, en licenciatura y en posgrado, pero, perdón, pero siempre es pertinente que tengamos eh, sentido de esta parte, ¿no? De el impacto de la sociedad hacia el contenido y del contenido hacia la sociedad, ¿sale? Se hace en dos vías. De igual forma, encontremos las fuentes del currículum psicológicas. Aquí en esta parte nos vamos a dar a la tarea que a través de la elaboración de nuestro currículum, tomemos en cuenta todo aquello que se relacione con los procesos de desarrollo y de aprendizaje de los alumnos, el conocimiento de las regularidades del desarrollo evolutivo, las edades, las leyes que rigen el aprendizaje, procesos cognitivos de los seres humanos, y es que todo esto ofrece al currículum un marco indispensable acerca de las oportunidades y modos de la enseñanza, cuándo aprender, qué es posible aprender, en qué momento lo puedo aprender, cómo lo voy a aprender. Y para esto, para esta fuente del currículum, es bien importante el trabajo de los perfiles. El perfil no de egreso ni de ingreso, sino el perfil de la persona, los requisitos mínimos conductuales que debe de tener una persona, ya sea para ingresar a una institución educativa o para ser parte de un proceso de enseñanza-aprendizaje con diseño curricular. ¿Ok? Vamos a pasar a la siguiente. En esta parte de las fuentes psicológicas, podemos denotar un poco más que sí tienen como pautas establecidas. Por ejemplo, hablamos de enfoques cognitivos, como la teoría psicogenética de Piaget, que nos habla de procesos de cambio, de desarrollo operativo, de estructuras clásicas, de estrategias cognitivas, de resolución de problemas, la teoría del aprendizaje significativo de David Paul Ausubel, que nos habla de conocimientos previos, de nueva información, de andamiajes, de memoria a largo plazo, la teoría de los esquemas de Anderson, de teorías de psicología del aprendizaje, todas estas situaciones que hacen
que el conocimiento no solamente sea perpetuo, sino que trascienda en tiempo y en espacio, ¿no? Que lo que aprendo en el aula de clases realmente tenga un impacto en otras áreas de mi vida, comenzando por el desarrollo de mis procesos superiores del pensamiento. ¿Ok? En cuanto a las fuentes pedagógicas, que también es una de las últimas, de hecho es la última fuente del currículum, pues encontramos que estas fuentes, perdón, recogen la fundamentación teórica que existe sobre la experiencia educativa adquirida en la práctica docente, la experiencia acumulada a lo largo de los últimos años en otros países. Todo esto, por ejemplo, si el docente tiene años de experiencia dando, impartiendo clases o cátedra, todo esto va a aportar a cómo es que yo a ver, voy a poner un ejemplo, me voy a explicar. Yo tengo este temario, pero si es la primera vez que doy una clase, será diferente a si se lo doy a otro maestro con el mismo temario y tiene más años de experiencia dando clases. Si ya viajó, si conoce más autores, si se apoya de más métodos o técnicas o estrategias o metodologías. Y es que en concreto, las fuentes pedagógicas tienen que ver con el desarrollo curricular dentro del aula, es decir, la capacidad didáctica, la capacidad de enseñanza que tiene cada ser humano para poder transmitir esos conocimientos. La docencia real de los profesores proporciona elementos indispensables a la elaboración del currículum en las fases del diseño y de ulterior desarrollo, es decir, de un desarrollo paralelo, doble, dual, ontológico. ¿Sale? En cuanto a las fuentes pedagógicas, hay que ver, cuando estemos diseñando nuestro currículum, la finalidad de la educación. En cuanto a la filosofía de la educación, se refiere el porqué de los por qué. ¿Sí? Me refiero a cuál es la finalidad de este currículum. ¿Por qué estoy realizando? ¿Para qué estoy realizando? ¿Para quién estoy realizando? ¿Qué tipo de sujeto, qué tipo de persona busco formar a través de este contenido? ¿Qué tipo de persona busco egresar después de sus años de estudio? En la práctica educativa hay que ser muy claro, existen diferentes, pues sí, decirlo de esta forma, teorías, diferentes autores, diferentes concepciones de ver proceso de enseñanza-aprendizaje, los fenómenos educativos, diferentes leyes en cuanto a escritas y no escritas sobre cómo enseñar, dónde enseñar, cuándo enseñar. Hay que revisar el contexto histórico, social y evolutivo en el que se está desarrollando, desempeñando el proceso de enseñanza-aprendizaje, ver las reformas pertinentes a nuestro sistema educativo, el plan y programa de estudio, los sistemas educativos, los planes educativos. Todo esto debe de ser un rasgo fino, fino del docente. ¿Sale? Aquí es donde el docente se hace grande. Y en cuanto a el siguiente tema, quiero que pongan muchísima atención porque aquí viene una tarea, ¿eh? Ojo que aquí viene una tarea. Entonces quiero que me pongas mucha, pero mucha atención. Vamos a poner un ejemplo muy claro. Antes de pasar con esto, quiero que te hagas, anótale bien. Yo lo voy a anotar aquí y espero que tú lo tengas ahí a la mano. Vamos a realizar la primera pregunta. ¿Cómo hago para diseñar mi currículum? ¿Sale? Anótale ahí. Voy a ir tantito. Te repito. ¿Y cómo hago para diseñar mi currículum? Ok, vamos a empezar a ver al currículum desde varias dimensiones.
sobre lo que representa cada etapa de desarrollo del currículum, porque a lo mejor tú llegas, kilo de hojas y dices, ok, ya está esto planeado. Perdón, pero vamos a ver el impacto que puede llegar a tener un currículum, ¿sale? Entonces, tenemos diferentes dimensiones del currículum, la dimensión formal, la dimensión oculta, la dimensión real, la dimensión vívida o lo vívido. Que si tienes el concepto de vivir, estás en lo correcto. Dimensión formal del currículum. El currículum formal, anótale ahí, está en rojo, ¿eh? Ojo que ya te lo puse en rojo. El currículum formal es la planeación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es el currículum legítimo desde su fundamentación hasta la práctica, sustentadas por la estructura académica, administrativa, legal y económica de la institución educativa para la cual fue creado o la cual creó este documento o estos documentos. El currículum formal se hace explícito mediante el plan de estudios. ¿Quieres un ejemplo de currículum formal? Permíteme tantito. Te voy a hablar del plan de los 11 años. Espera tantito. Te voy a poner un video muy... Durante la presidencia de Adolfo López Mateos, el progreso industrial fue requiriendo cada vez más técnicos y obreros calificados, que deberían ser formados por el sistema educativo nacional, pero había que preparar los recursos humanos, alfabetizar a gran parte de la población y dar escuela a niñas y niños. En ese tiempo, 4 de cada 10 jóvenes y adultos no sabían leer ni escribir. En promedio, los mexicanos tenían hasta el segundo año de primaria. La población aumentaba considerablemente y no había suficientes escuelas ni maestros. Debido a esto, las niñas y niños mexicanos no tenían suficiente acceso a la educación. Parte de las acciones que se realizaron en un principio era formar escuelas regionales para que los niños de varias poblaciones tomaran clases todos los días. Los alumnos de poblados rurales acudieron a escuelas unitarias en las que un maestro daba clases a alumnos de 2, 3 o más grados al mismo tiempo, lo que hoy en día se conoce como escuelas multigrado. La intención fue buena, pero los resultados escasos. El presidente Adolfo López Mateos se propuso multiplicar la educación pública en México para que de esta manera pudiera ofrecer educación a niñas y niños del país. Gracias a la complejidad de esta tarea, contrató como secretario de Educación a Jaime Torres Bodet, ya que él había sido secretario general de la UNESCO. En esos años, los obstáculos a los que se enfrentaban eran grandes. En México había muchas necesidades y pocos recursos. La SEP había crecido en exceso y eran muy altos los costos de locales, papelería, salarios, equipos de oficina y otros gastos necesarios para la administración de esta secretaría. Los principales problemas educativos que se vivían en México en esa época, como por ejemplo la deserción escolar, se debía principalmente a la pobreza extrema que se vivía en este país, principalmente en zonas rurales. En ese panorama tan complicado, el presidente Adolfo López Mateos designó a la educación el presupuesto más alto que éste ha tenido en la historia de México. Él pensaba que sin la educación no era posible el desarrollo, la equidad social y la democracia. Para actuar con realismo y eficacia, se decidió centrar los esfuerzos en la educación básica, principalmente en niños que abarcan de los 6 a los 14 años de edad. Con ese propósito, se formó una comisión que creó un proyecto llamado Plan Nacional de Expansión y Mejoramiento de la Enseñanza Primaria, con la participación de funcionarios de gobierno, padres de familia, expertos de otras secretarías y la representación de los maestros. Se logró elaborar un documento conocido como el Plan de 11 años, ya que los objetivos que se tenían previstos se pensaba que se lograrían en 11 años. Para lograr su cometida, se necesitaban más de 9,000 millones de pesos sin tener en cuenta la inflación que se venía en los próximos 10 años. Reformar los planes y programas de estudios de primaria, secundaria y normal, modernizar los métodos de enseñanza,
formar nuevos maestros y capacitar a los actuales, construir más de 50,000 aulas nuevas en todo el país, dotar gratuitamente a cada niño de los libros de texto que se necesitarán año con año. Para elevar el número de maestros frente al grupo, se propuso reducir la cantidad de los maestros que estaban comisionados. Se amplió la capacidad de las escuelas normales. Por otra parte, también se crearon escuelas normales en todo el país y también se adoptaron programas y métodos de enseñanza más eficientes para la formación de estos maestros. Era necesario construir muchísimas más escuelas, principalmente en zonas rurales, y en las zonas urbanas era necesario el doble turno. Y aunque la creación de escuelas, mayor inversión en educación y otros gastos, realmente era algo conflictivo porque era demasiado dinero invertido en la educación, lo cual sí era prioridad de Adolfo López Mateos, pero él también tenía que ver por otros sectores como salud, economía, turismo, etcétera. Parte de los fundamentos del plan de 11 años era que los niños tenían que seguir estudiando, por lo cual fue necesaria la colaboración de organismos privados. En las zonas rurales se crearon escuelas tipo casa, más bien un diseño similar al de una casa. El objetivo de esto es que también se pudiera crear algo así como una vivienda donde el maestro pudiera vivir y le quedara cerca su casa de la escuela, para que de esta manera pudiera tener un mejor desempeño. En ese tipo de cuestiones, el gobierno ponía el material y el pueblo ponía la mano de obra. En los 5 años restantes del gobierno de Adolfo López Mateos, se incrementó considerablemente la matrícula de los niños inscritos a la educación primaria. El número de escuelas en México aumentó. El analfabetismo también se redujo considerablemente, principalmente en niños de 6 y más años de edad. También la matrícula de las escuelas normales creció considerablemente. Pese a que el gobierno dio preferencia a las zonas rurales, las escuelas que tuvieron mejor desempeño y mejores resultados fueron las escuelas que se encontraban en zonas urbanas. En estas zonas urbanas, obviamente, las condiciones son muchísimo más favorables. Este fenómeno demostró que para mejorar las condiciones educativas era necesario eliminar la pobreza. Uno de los elementos más importantes del plan de 11 años fueron los libros de texto. En el año 1959 se creó la Comisión Nacional de Libros de Texto, encargada de producir y distribuir los libros de texto. Aunque el gobierno carecía del material y de las herramientas para producir estos libros, se contrataron imprentas privadas, editoriales y diarios. Y al final de cuentas sí se cumplió con la meta, aunque hubo ciertas dificultades, pero todo salió de acuerdo al plan. Hay que tener muy en cuenta que para el presidente Adolfo López Mateos, su obra educativa no se centró únicamente en la educación primaria, en la educación media, ni tampoco en la educación normal. Él también se esforzó en apoyar la investigación y el desarrollo tecnológico. En 1961, por decreto presidencial, se creó el Centro de Investigación y Estudios Avanzados dentro del Instituto Politécnico Nacional. Por otra parte, una preocupación del entonces secretario de Educación Pública, Jaime Torres Bodet, era la frustración que sufrían los alumnos por no poder seguir sus estudios, ya sea por motivos económicos o motivos de cualquier otro tipo. Y para todas estas personas que por X o Y motivo no podían seguir sus estudios, se crearon centros de capacitación para el trabajo, los cuales impartían diversos cursos a nivel técnico a estudiantes principalmente de 14 a 21 años de edad. Y a manera de conclusión, el plan de 11 años fue llamado por ese nombre ya que se tenía contemplado que todos los objetivos que éste tenía fueran cumplidos en un periodo máximo de 11 años. Por otra parte, este proyecto nació durante la administración del entonces presidente de México, Adolfo López Mateos, y su secretario de Educación Pública, Jaime Torres Bodet. Algo muy importante en la historia de la educación en México es que durante esa administración se destinó la mayor cantidad de recursos en educación. Por otra parte, este plan de 11 años realmente cumplió prácticamente con todos los objetivos que pretendía. Y eso ha sido todo por el video del día de hoy, amigos. Espero que les haya gustado el video, que también les haya servido bastante esta información, principalmente si están... Ok, entonces, a propósito de este tema, vamos a ver que en el plan de 11 años, todo surge, todo surge de las ideas de este señor José Vasconcelos y Justo Sierra, que se ponen a observar y analizar que realmente en nuestro país hace falta un poquito de más gente que sepa leer y escribir, ¿no? Entonces empiezan con pequeñas campañas, empiezan con pequeños proyectos en donde, perdón, en donde los maestros salen a alfabetizar, ¿no? Entonces, en este sentido, pues se dan cuenta que existe una necesidad. El currículum formal es esta parte que ya platicamos, ¿sale? Lo escrito en 11 años, ya vimos las necesidades, los intereses, ya vimos algunas zonas, ya vimos qué escuelas vamos a crear, qué temas vamos a dar, qué contenido vamos a vislumbrar,
es toda esta parte formal, escrita y legal. ¿Sale? En cuanto al video que acabamos de ver, también podemos notar otras cosas, que el currículum formal se puede definir como el desarrollo de la enseñanza-aprendizaje al proponer un plan de estudios en un proceso pedagógico, el cual debe de tener todos sus lineamientos, componentes académicos y administrativos propuestos en una planificación consistente, pero aquí en el ejemplo, pues 11 años bastaron, ¿no? No tenían más tiempo, simplemente fijaron ese como objetivo, ¿no? Eh, en este currículo se debe de tener una fundamentación formal en su desarrollo. Las operaciones que lo ponen en práctica en un proceso pedagógico deben estar firmemente sostenidas en una base académica, administrativa, pedagógica, legal y económica. Este currículo debe tener objetivos generales y específicos, una secuencia de contenidos, experiencias de aprendizaje, estrategias, modalidades, distribución de tiempo y con un fin claro cada uno de los elementos necesarios para llevar a cabo el proceso del docente y sus alumnos para desarrollarlo. Es decir, una metodología de enseñanza. Vamos a ver si encontramos algo por aquí. Por aquí. Ah, mira, aquí te voy a enseñar los primeros. Nos vamos a meter a, dan permiso, esta metodología, ¿no? Digo que nos ayuda bastante esta pantalla y estamos hablando de, ahorita ya estamos con la nueva escuela mexicana y el contenido, pero por ejemplo en aquí tenemos, ¿no? Podemos encontrar la metodología. Sale, era un cuaderno de trabajo y le iba explicando portada a portada, hoja a hoja, página a página, al docente lo que tenía que hacer, dependiendo del grado académico. ¿Sale? Esta metodología, pues es importante que venga desarrollada o fundamentada de manera formal. ¿Ok? Entonces, de manera formal, el currículum es lo siguiente: el plan de estudios, las normas oficiales, por ejemplo, la Ley General de Educación, que en este caso fue el plan de 11 años, y el currículum oficial, es decir, el temario completo, la justificación, el análisis, la síntesis de absolutamente todo lo que compete para que podamos realizar este currículum, ¿no? Eso en cuanto al currículum formal. Después tenemos el currículum oculto. El currículum oculto es el componente ideológico, moral o político que se establece de forma implícita en una institución educativa al poner en práctica el currículum formal. Y aquí yo te pongo el ejemplo que en México tenemos mucho de esta parte de no, cuando el maestro por ahí de los años 90, 2000 se ponía a platicar sobre su vida o daba ejemplos sobre su vida. Eso no es un tema que viniera en la planeación, ¿no? Actualmente, o no es un tema que sea parte del currículum oficial. Estamos viendo dimensiones del currículum y el profesor no se puede poner a platicar sobre su boda, los 15 años, la fiesta del fin de semana. ¿Sale? Entonces, normalmente el currículum oculto es una de las partes favoritas del alumnado y es cuando no solamente aprenden del docente, ¿no? Sino aprenden de estas enseñanzas encubiertas, de estas experiencias de otras personas, de contenido no explícito brindado por la escuela. Y es que de esta forma se define como una posibilidad de socialización provechosa, ya que se debe preparar al alumno para la vida y no tan solo en lo académico, por lo que su postura también es necesaria. No es que sea malo, simplemente que cuando se tocan
temas de currículum oculto hay que ser preciso en que tengan una dualidad, una ulterioridad con el tema que se está tratando en clase. Y por último, tenemos, ya estamos por terminar, por último tenemos las dimensiones reales del currículum, ¿no? Y es que lo real o vívido, ojo con lo que les voy a decir, ¿eh? Lo real o vívido es la puesta en práctica del currículum formal con las modificaciones y ajustes que son necesarias ante la realidad del aula. Por ejemplo, prácticas profesionales, servicio social. Sobre todo las prácticas profesionales, porque en las prácticas profesionales tú vas a una empresa y desarrollas o pones en práctica las habilidades que aprendiste en el aula de clases y no estás en un ambiente peligroso, sino en un ambiente controlado, con modificaciones, con ajustes para que tú te puedas desarrollar. Contrario a eso, tenemos el currículum vívido y es la puesta en práctica del currículum formal, al igual que el currículum real. Sin embargo, aquí no hay modificaciones, aquí no hay ajustes y te enfrentas a las exigencias de la realidad, ¿sale? ¿Me explico? Acá, pues si te equivocas, tal vez van a decir, bueno, no pasa nada, está estudiando. Pero el currículum vívido es esta parte del currículum que una vez que tú adquieres las habilidades, los conocimientos, las competencias de este currículum, lo pones en práctica de manera vívida. En el caso del plan de 11 años, pues a ver, aquí está el plan, maestro, órale, se supone que ya terminaste. Enséñame que ya terminaste y enséñame qué sabes. Es esta parte oficial del currículum. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta. Ya escuchaste que durante el periodo de Adolfo López Mateos sucedió esto. Yo te quiero hacer una pregunta. Y con esto vamos a cerrar la clase. ¿Qué parte, qué parte del currículum es la más importante para nuestro sistema educativo? ¿Y con qué parte me refiero a los elementos, el proceso, el producto, las fuentes del currículum, las dimensiones? Aquí voy a necesitar mucho de tu ayuda y para eso espero mucho de ti. Por lo tanto, yo espero verte en la clase en vivo y que podamos platicar. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre ha sido un gusto y un placer compartir una clase más contigo. Nos vemos ahorita en la clase en